lo primero que quiero recordarles es cómo la descripción gráfica de una función. Entonces recuerden, un eje horizontal con la variable independiente, un eje vertical con la variable dependiente, un conjunto de puntos, un nombre de la función. En este caso y es igual a f de x. Por acá valor de x, uno viene por acá y este es el correspondiente valor de f de x. Entonces, a partir de la descripción gráfica uno puede empezar a hacer varias, digamos, describir varias cualidades de la función. Una cosa que es clara, por ejemplo, es la diferencia en esta función, la diferencia entre lo que pasa de acá a acá y lo que pasa, digamos, de acá a acá, ¿cierto? Son dos, digámoslo así, regímenes diferentes de esa función. En la primera parte, en la parte azul, la función crece, mientras que la parte roja, en esta que dibujé, la función decrece. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es algunos calificativos para describir funciones. ¿Listo? Entonces, primero, según su crecimiento. Entonces voy a escribir una definición de lo que significa que una función sea creciente o decreciente. Sea ahí un intervalo en la recta real. Decimos que f es creciente en i si para todo x1 menor que x2 pertenecientes a i intersectado el dominio de f, se cumple que f de x1, ojo, es menor o igual que f de x2. Entonces, lo que está tratando de comunicar esa definición es lo siguiente. Lo que está tratando de comunicar esa definición es que la función, los valores de la variable independiente aumentan a medida que los valores de la variable dependiente aumentan. Entonces una función creciente es así, en un intervalo, digamos este, en el intervalo i la función es creciente. ¿Por qué? Porque si yo cojo un x1 menor que un x2, los valores correspondientes de la función tienen el mismo orden, ¿sí? f de x1, aquí f de x1 es menor o igual que f de x2. También decimos lo siguiente: si miren que yo aquí puse menor o igual, ¿sí? En particular, esta función, una función constante, digamos esta función constante g, es, según la definición, también creciente, ¿cierto? Porque si yo cojo x1 o x2, f de g de x1 también será menor que g de x2, ¿cierto? Entonces, g también es creciente en i. Entonces también decimos, para distinguir ese caso, para distinguir este caso g del caso f, también decimos que si x1 menor que x2 implica ahora f de x1 estrictamente menor que f de x2, para todo x1, x2 en i intersectado al dominio de f, decimos que f es estrictamente creciente en i. Entonces, la definición de una función creciente y una función estrictamente creciente. Y es muy importante que recuerden que esas definiciones siempre vienen con un en dónde. Yo no les puedo decir f es creciente. Yo tengo que decir f es creciente en tal parte, en tal intervalo. ¿Está bien? Las definiciones de decreciente y estrictamente decreciente son análogas, ¿sí? Estrictamente decrecientes son análogos. Por ejemplo, una función es decreciente en un intervalo i si hace algo como esto: x, y. Una función decreciente es algo como esto, que en el intervalo i da dos valores x1 y x2. Si x1 es menor que x2 en el dominio de f intersectado i, implica ahora que f de x1 se cambia el orden, es mayor o igual que f de x2. ¿Sí? Se cambia el orden. Vamos a ver algunos ejemplos. Esas definiciones son muy sencillas, pero las deben practicar. Y para eso vamos a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, de las funciones que ya conocemos,
de las funciones que ya conocemos, ¿cuál será la función decreciente más sencilla? Vamos a hacer algunas funciones decrecientes. ¿Cuál será la función decreciente más sencilla? Es una función constante. Esa función constante, digámosle C, decrece en todo R. Es decreciente en todo R. También es creciente. Y crece también. No es estrictamente decreciente ni tampoco es estrictamente creciente, pero es decreciente. ¿Sí? Si yo cojo cualquier par de X, si aquí tengo un X1 y aquí tengo un X2, en efecto se cumple que f de x1 es menor o igual que f de x2, ¿cierto? Entonces es decreciente. También es creciente, porque también se cumple que f de x1 es mayor o igual que f de x2. Entonces es decreciente también. ¿Cuál sería la siguiente familia de funciones decrecientes más sencilla? Una función lineal, ¿cierto? Una función f de x igual a mx más b que tenga pendiente negativa. Es una función decreciente. Tenga pendiente negativa o igual a 0 me da una función decreciente. Hagamos otros dos ejemplos. F de x igual a valor absoluto de x. La vimos la clase pasada, que tiene gráfica así. Aquí es menos la identidad y aquí es igual a la identidad, ¿cierto? Entonces uno diría que f es decreciente en el intervalo menos infinito 0, ¿cierto? Abierto o cerrado, no importa. Y f es creciente en el intervalo 0 más infinito. Y aquí puede ser abierto o cerrado. De hecho, ambas de estas son estrictas. Es una función estrictamente decreciente para los números negativos y estrictamente creciente para los números positivos. Lo mismo pasa con f de x igual a x al cuadrado. Miren este otro ejemplo para que vean que uno a veces tiene que tener cuidado. Esta función es interesante y la vamos a ver bastante. La función f de x igual a 1 sobre x. Es una función interesante empezando por el dominio. El dominio de f, ¿cuál es? El único problema que hay aquí es que uno no puede dividir por 0. 1 sobre 0 no está definido. Entonces x puede ser cualquier número real excepto el 0. Eso se puede escribir de varias formas. Usted lo puede escribir así, los reales excepto el número 0. O lo puede escribir como una unión de intervalos así, menos infinito 0, unido 0 infinito, ambos intervalos abiertos, ¿cierto? O lo puede escribir en notación de conjuntos así. Son todos los x en los números reales, tales que x es diferente de 0. La gráfica de esa función es también interesante. En 0 no está definida. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 1 medio. Si x vale 3, y vale 1 tercio. Y así sucesivamente. Pero si x vale 1 medio, y vale 2. Y si x vale 1 tercio, y vale 3. Entonces a medida que x se hace grande, la función se acerca cada vez más a 0. Y a medida que x se hace cada vez más pequeña, la función se hace cada vez más grande. X nunca puede ser 0 y los valores de la función tampoco llegan a ser 0 nunca. A este lado lo mismo, un comportamiento parecido. Si x es muy negativa, 1 sobre x es casi 0 pero negativa. Y si x es negativa pero pequeña, 1 sobre x es muy negativa. Entonces pregunta, ¿es f decreciente en el intervalo menos infinito 0? En el intervalo menos infinito 0, en el lado negativa. A medida que x aumenta, y disminuye, ¿cierto? Es decreciente. De hecho es estrictamente decreciente en menos infinito 0. ¿Será que es f decreciente en el intervalo 0 más infinito? ¿Sí o no? También es decreciente en el intervalo 0 más infinito. Si yo cojo un x por acá y un x por acá, los valores de la función disminuyen. ¿Sí? También es decreciente en el intervalo 0 más infinito. En ambos lados la función va hacia abajo. La curva va hacia abajo. Pero la pregunta interesante es, ¿será que es f decreciente en el intervalo menos infinito infinito?
Este intervalo no está mal definido. Es el intervalo de toda la recta real. Yo le estoy dando un intervalo que es menos infinito a infinito. La pregunta es si f es decreciente ahí. Es definitivamente decreciente en la parte de menos infinito a 0. Es decreciente de 0 a infinito. ¿Será que es decreciente de menos infinito a infinito? ¿Sí o no? No. Si yo cojo este x1, ¿sí? Y cojo este x2, aquí la función vale menos 1. Y aquí la función vale 1. x1 es menor que x2. Pero la función sube, ¿cierto? x1 es menor que x2, pero f de x2 es definitivamente mayor que f de x1. O sea que no es decreciente. Entonces no. ¿Sí? Al lado izquierdo la función siempre va para abajo. Al lado derecho la función siempre va para abajo. Pero visto como tal, hay pares de valores en los cuales el valor de la función aumenta. Entonces no es decreciente.